Buenas tardes a todos. Me alegro muchísimo de veros aquí en la librería El Tiempo Perdido una vez más. Muchas gracias a esta casa, a Dani siempre por acoger todos nuestros eventos. Y hoy tenemos aquí una invitada que a mí me llena de emoción presentarla, es Mercedes Montmany. No sé si vosotros conocéis a Mercedes, posiblemente por sus artículos en distintos periódicos, en los suplementos literarios, en la ABC, en Babel, en La Vanguardia, en otros periódicos. Pero para mí más que nada, Mercedes, yo que viniendo para acá me gustaría decir que yo de mayor me gustaría ser como Mercedes, pero ahí está el fallo, que ya soy mayor, ya no tengo remedio, porque la erudición de Mercedes me despierta una admiración enorme. No me imagino cómo se puede tener estos conocimientos, esta erudición, haber leído tantos libros y pasión por la literatura de tantos rincones de esta tierra y conocerla bien. Yo no sé cuántas horas al día estás leyendo, me imagino son muchas. Pero hoy en día yo creo que ya no es fácil encontrar una persona que tenga estos conocimientos tan amplios y profundos al mismo tiempo sobre el mundo literario, porque en nuestro mundo lo que manda es la especialización. Cada uno está atrincherado en su literatura, en su tema. Conoce muy bien, por ejemplo, la literatura rusa, o por ejemplo en mi caso, o la literatura francesa o alemana, la que fuera. Y luego lo que pasa en la literatura vecina, aunque fuera vecina, pues ya tiene poca idea, a lo mejor, ¿no? Eso es muy frecuente, desgraciadamente. Y luego nosotros que perdemos la perspectiva, porque para cualquier pregunta ya luego contamos con nuestro amigo el ChatGPT, y el que nos responde todas las preguntas, pero no es nuestra cabeza la que nos sugiere en este momento lo que podría enriquecer realmente nuestra comprensión de la literatura y del panorama cultural del mundo actual. Pues para hablar de Mercedes se podría estar toda una hora explicando lo que ha hecho y lo que sigue haciendo Mercedes. Voy a decir que nació en Barcelona, más o menos lo que pone en sus libros también, que luego se licenció en Ciencias de Información por la Universidad Complutense de Madrid, donde reside actualmente también. Y desde que era ya estudiante de la universidad, pues ya iba publicando en distintas revistas, en sus textos literarios, teniendo raíces franceses, donde dominaba muy bien esta lengua, y también estudió al mismo tiempo, empezó a estudiar la filología francesa. Así que empezó escribiendo sobre los escritores y los autores franceses, luego pasó a otra literatura ya a los vecinos, sí, pues como desplazamientos. Sí, desplazamientos así. De modo que ha llegado a ser esta persona imprescindible realmente, sobre todo en el conocimiento de la literatura de la Europa del Este y de la Europa Central, porque hay muy pocos realmente especialistas aquí en España que pudiesen hablar sobre distintas literaturas de esta región tan vasta realmente. Y claro, no me extraña nada de que te hayan concedido tantos premios y reconocimientos. Estoy leyendo aquí, como no sé francés, pero Chevalier, ¿no? de las artes y las letras de la República Francesa, Cavalieri, ¿no? de la Orden de Estrella, ¿no? de Italia, de Medalla de Oro, y de la República de Serbia. Me imagino que son muchos más, que así en una solapa de libro no cabe todo. En la próxima edición de mi libro gordo, 1500 páginas, la van a sacar ahora. Estoy corrigiendo porque, claro, yo este libro lo finalicé en el 2015.
han pasado 10 años, voy a hacer un segundo tomo y ahora lo están traduciendo al chino, que me hace ilusión, en 2 tomos. Y entonces estoy poniéndolo al día. Ha fallecido algunos escritores que me gustan muchísimo, Martin Amis, algunos de los Amos Oz, que yo también había leído tanto, y lo estoy poniendo al día. Pero claro, ahora estaba hablando contigo y habíamos hablado de un autor ruso que nos gusta mucho, muy interesante, Boris Akunin, que tú me has dicho que era, o sea, es un bestseller en Rusia, pero bueno, al nivel de los Tolstoy y de los, no sé si tanto, pero bueno, no, de los modernos, de los el que más vende, ¿no? De los autores del siglo XXI, con diferencia es el que más ha vendido en... Bueno, está incluido ahí. Y esto, entonces, esto no pretende ser un diccionario, son 320 autores europeos. Siempre he dicho que soy muy europeísta y quería dar esto una muestra, no un diccionario completo, porque esto es imposible. A mí me ha gustado leer, como tú bien dices, hay que leer los libros, no hay que ir a los chats PT tal, ni a los resúmenes, hay que leerlos y recordarlos y citar a los autores algunas citas que te hayan gustado. Y entonces esto, hice 320 autores europeos, incluyendo Rusia, ya la europeicé a Rusia, incluí también a Israel, incluí a Turquía. Sí. Quiero decir que no es una geopolítica exacta, porque Turquía no pertenece a la Unión Europea, evidentemente, pero tienen una parte importante de Turquía, tiene un alma europea. Y una parte de Israel, no, la mayor parte lo fundan europeos, claro, cuando se funda el Estado de Israel. Entonces, bueno, pues este sentimiento más que geopolítico exacto del alma europea, ¿sabes? De los que se sentían europeos. Entonces, cuando acabé el libro, esos 320 autores divididos por países, por lenguas, es cuando me dieron la medalla italiana, por cierto, porque vino la consejera cultural y me dijo: Mercedes, has reunido 60 autores italianos. Y yo dije, pues no los había contado. Digo, pues sí, pero es verdad que lo que tú dices, que la superespecialización de las universidades, pues a lo mejor nadie se había puesto a escribir con 60 autores italianos. A lo mejor escribían una tesis sobre Calvino o sobre tal, pero yo quería dar esta visión de conjunto, y de ahí salieron, te diré sinceramente, los siguientes libros. Yo vi que había una parte importante, muy importante, de la Europa central y del este, que nos llegaron con retraso por el famoso telón de acero, la época comunista, que los libros no circulaban, no llegaban a otras lenguas, había autores prohibidos, había el tema de la censura, y entonces ya cuando se abrió todo, a partir evidentemente de la caída del muro, empezamos, bueno, tengo que decir, son amigas, tengo que decir que en mis viajes a Francia yo siempre me traía a autores, porque en Francia eran muy fans de la traducción, sí, de tener, de traducir otras lenguas, estas que algunos consideraban en España raras, o del búlgaro, o del esloveno. Y entonces, bueno, pues salieron varios libros. Había una parte importante que había que resaltar, de buenísimos autores que nos llegaban a veces con retraso. Hay los actuales y los que llegan con un poco de retraso por todas estas condicionamientos históricos, o sea, que se han adherido a la familia europea con un poco de retraso. Y este es el libro del Drin Albístula, que son 30 autores, podrían ser 60 evidentemente, pero le dije a la editora Casia, digo, te voy a hacer 30 autores, una guía personal. Podían haber sido 35, pero bueno, dijimos una cifra y ya está. Luego, con este, ya sabes que volveré.
Pues lo mismo, yo vi que claro, que de todos los autores europeos, diccionario imaginario europeo, digo imaginario, hay una parte muy importante que mueren autores, algunos, como sabemos, Ana Frank, jovencísimas. ¿Qué hubiera sido de Ana Frank? Pues hubiera sido una buenísima escritora, periodista, no se sabe. O sea, hay una parte, yo siempre digo, hay una parte de incógnita de autores que no pudieron desarrollar su obra, que los mataron. ¿Y quiénes son? Pues claro, pues es el exterminio del Holocausto. Entonces, simbólicamente, dentro de este vacío que dejaron, pero no solo autores, jóvenes músicos, tantos asesinados, saqué tres novelistas, tres novelistas, perdón, una novelista, una autora de diarios y una gran poeta, Gertrude Kolmar, prima de Walter Benjamin, asesinadas en Auschwitz. Bueno, alrededor de ellas, evidentemente, giraba todo este planeta desaparecido de artistas, de creadores, que no sabemos qué hubiera sido de ellos. Pues el modelo más conocido universalmente es Ana Frank, evidentemente. Ana Frank tenía 16, pero esta Etty Hillesum, que era una de las biografiadas, es una chica holandesa que dejó unos diarios maravillosos, de una espiritualidad, de una mística de lo cotidiano, de una alegría, y eran diarios de una perfección, y fueron recuperados bastante tiempo después, en el año 80, y entonces empezaron a circular. Hay muchos seguidores de Etty Hillesum. Pues eran Etty Hillesum holandesa, lo mismo que Ana Frank, 10 años mayor. Muere 10 años mayor. 10 años mayor significa más lecturas, más reflexión, es ese paso de la madurez. Y las otras dos era Irene Nemirovsky, novelista conocidísima, que no le respetan el ser conocida. Quiero decir que yo siempre, cuando la gente me preguntaba, digo, hombre, imagínate que es como matar a Doris Lessing o a Margaret Atwood, quiere decir que eran famosísimas, que las maten. Bueno, pues ella quizás en algún momento pensó que se salvaría porque era una gran maestra de la lengua francesa y que quizás, y por eso no huyó, porque había huido de la Revolución Rusa, ella había nacido en Kiev, y con su marido, que también huido de Kiev, decidieron quedarse en Francia. Una frase que dijo el marido es: estoy cansado de huir, y ya decidieron no huir, y es cuando los envían a Auschwitz. Y la prima de Walter Benjamin, que yo siempre, es que era un libro que, aunque sea pequeño, simbólicamente quería representar muchas historias. Es una berlinesa, que Berlín había sido pues el esplendor de las vanguardias, esta ciudad moderna del frenesí, que precisamente por esto los nazis odiaban. Y entonces Gertrude Kolmar es una prima de Walter Benjamin, que sus hermanos ya habían escapado a Suiza, pero ella se queda con el padre anciano. Y esto lo puse también de ejemplo, que había Etty Hillesum lo mismo, sus amigos de la resistencia le ofrecían continuamente escaparse, y decide ir con la familia hacia Auschwitz, con los dos hermanos pequeños y con los padres. Y Gertrude Kolmar, que era una poeta maravillosa, expresionista, berlinesa, también había tenido la oportunidad le habían ofrecido irse a Inglaterra de institutriz y tal, pero decide cuidar del padre. Quiero decir que esa historia de las familias, que siempre había un guardián de la familia que se quedaba y que renunciaba a escapar y a dejar a los mayores. Y ese es un drama, un trauma que se repite. Irene Nemirovsky logra salvar a las niñas pequeñas, a sus dos niñas pequeñas, pero ella, el marido, nada. Bueno, pues este era otro libro que, claro, estaba salido de toda esa cantidad de autores. O sea, sale toda la cantidad de autores que pasan por el Holocausto, y luego se me quedaba, claro, una parte importante, que intenté hacer un recorrido por todos los exilios europeos
exiliados y emigrados. Entonces es todo un siglo de gente que está huyendo, porque siempre hemos crecido con el mito, bueno, real por supuesto, de nuestra guerra civil, el exilio, y de esa forma, claro, el exilio español, pero claro, de repente me di cuenta, y también con todos los autores analizados me iban saliendo, no sé quién se exilió a tal, no sé quién, era permanente. Eran los que huían de los nazis, había los que huían de Mussolini, había los que huían de la Revolución Rusa, o sea, las tiranías. Sí. Es un siglo, y por supuesto, de España, del fascismo español. Entonces es todo un siglo, y de los Balcanes, claro. Toda esa cantidad de gente, Danilo Kish, que lo estuve comentando con Gospodinov, que le gusta muchísimo. Danilo Kish es curioso porque él se exilia una vez ya se implanta el comunismo en Yugoslavia y lo empiezan a acosar. Lo empiezan a acosar porque era un disidente interior. Era la época de que tenías que ser obligatoriamente tu obra, la estética del realismo socialista, tenías que pertenecer a la unión de escritores comunistas a la fuerza, y estos versos libres disidentes y críticos con la tiranía, pues le hicieron la vida imposible, lo acosaban, lo insultaban, y al final decide irse a Francia, o sea que él ya se exilia después. Pero bueno, reuní todos los casos, todos los que pude, y evidentemente tú eres una especialista en Nabokov, claro. El gran Nabokov. Los cambios de lengua, había algunos que mantenían la lengua en el exilio, la mantenían valientemente porque te arriesgas a no ser leído por nadie. Sándor Márai, el húngaro, se va a Estados Unidos y decide no cambiar al inglés, con lo cual, como él decía, lo leían un grupo de colonias de húngaros en pequeñas revistas, porque estaba prohibido en la Hungría comunista, o sea, se quedan en tierra de nadie. Y es muy triste su fin, ya solo, se muere su mujer, ciego, en su apartamento de California, y se suicida. Entonces me interesaba también mucho el tema de la lengua, que tú eres especialista en Nabokov, y que él decide. El caso más difícil, quizás. Decide. Aunque él haya, mira, ahora que te tengo aquí, yo creo que lo cito. Él dice en algún momento, podía haber sido escritor francés o inglés, porque el francés lo dominaba perfectamente desde la infancia. El tercer idioma, sí, suyo fue francés, sí. Y bueno, evidentemente ya una vez deja París y se va a Estados Unidos, es el inglés que se convierte en maestro en literatura rusa y maestro en literatura... Empezó en Europa a escribir en inglés. La primera novela, la verdadera vida de Sebastián Knight... Ya empezó en Europa, sí. Uh-huh. Sí, pero es el caso más difícil porque justo la mitad de su obra la escribió en ruso, llegando a ser un escritor famosísimo sí. En el ámbito ruso. Y luego pues tuvo que cambiar de idioma y llegó a ser un escritor famoso en inglés también. O sea, eso es un caso único. Porque claro, cuando hablamos de Konrad, el polaco, Konrad no tiene una obra anterior. No. Él empieza como escritor ya con el inglés, o sea, lo único que tenía, claro, el nacimiento polaco, su padre un inflamado nacionalista polaco, él se cría con toda esta pasión de la Polonia independiente, pero no tiene las dos bibliografías, que es un caso muy excepcional. Joyce realmente tampoco, el que mencionaba Nabokov, es un caso muy excepcional, claro, de un genio. Porque dices, bueno, llegar a ser un genio en las dos lenguas, porque tú sabes que Kundera, que cambia de lengua, hay mucha gente que dice que el buen Kundera es el checo, y el Kundera en francés pero no llegó a ser tan popular en las dos lenguas igualmente, ¿no? Bueno, esto nos ocuparía de Kundera, que tenía una relación muy especial con su patria de origen. Yo he estado en la República Checa
y tienen hacia él cierta antipatía, por no decir Ya. mucha. Se queda en una tierra. Y luego en Francia, que tú también sabrás, empieza a recibir críticas con su primera novela en francés. O sea, le empiezan a decir los críticos que en Francia son muy duros, de decir, bueno, esto es literatura con un lenguaje básico. Le hacen una crítica dura. Él se enfada tantísimo que decide que su primera edición sea, bueno, aquí está César, me lo asegurará, en España, en Tusquets. Él editaba primero en España del mosqueo enorme que se lleva con los críticos franceses, que al final se lleva fatal con su patria de origen, con la patria de adquisición. Es curioso, es un caso, pero bueno, Nabokov es un genio, claro, estamos hablando ya de palabras mayores. Pues no sé, ya me he repasado Sí, toda la producción. pero yo creo que te queda todavía en este libro si abrir solamente el contenido para verlo, yo creo que te da para otro o a lo mejor un par de libros más porque no todos los autores están. Yo voy a sacar en estos otro libros. amenazo porque, por ejemplo, Gospodinov no estaba. No. Este es Ni Akunin, por ejemplo, al que han mencionado. Akunin sí, ya está. Sí, pero aparte en otros libros no lo desarrollan. Pero esto, claro. Sí. No, pero hay autores, creo que lo comenté contigo, hay una triste experiencia. Yo funciono, claro, a través de traducciones. Si no me traducen del ucraniano o del búlgaro, no puedo leer, claro, por muy interesada que esté. Y entonces hay una paradoja, que la hemos hablado y es muy triste. Hay una cantidad de autores ucranianos muy buenos que yo he leído gracias a la guerra. Yeah. Si no, no los hubiera conocido. Las editoriales han empezado a interesarse qué se está escribiendo en Ucrania. Claro, mucha gente no teníamos ni idea de qué se estaba escribiendo en la lengua ucraniana. Esto es curioso, es una paradoja bastante terrible y autores espléndidos. Andrujovich ya estaba bastante representado en Acantilado, para el que le guste picotear en literaturas de estas así más lejanas. Andrujovich tenía ya su trilogía, una trilogía que hay una que es una sátira tremenda que es ambientada en Moscú. Bueno, como él es una mezcla de escritor fantástico en los subterráneos del metro de Moscú, una trilogía, luego alguna más, una escrita con un polaco que a mí me gusta mucho, que es no, ahora me he parado. No sé, un polaco que escribe un libro con Andrujovich que se titula Mi Europa. Sí. Es, bueno, pues ahora me acordaré en cuanto. Bueno, entonces nos habíamos parado todo el mundo ahí con Andrujovich, que era el famoso, pero luego empezaron a traducir a Sergin Zadan, que es muy bueno, muy bueno. Luego algunas mujeres que ahora me he atascado un poco del Donbass. Hay una que hace un diario del Donbass que es muy buena escritora. En fin, se empiezan a traducir. Sí. Es triste decirlo que la inspiración editorial de salida sea a través del interés de la gente de saber qué pasa, ¿sabes? ¿Qué pasan en las dictaduras o qué pasa en las guerras en curso? Y o sea que sí que tengo un segundo volumen lo cerré en el 2015, estamos en el 25, son 10 años de lecturas que la gente que me conoce sabe que yo he seguido leyendo. Sí. Yo creo que a lo mejor no solo con Ucrania ha pasado esto, sino ahora rebobinando, pienso que en los últimos 5 años han estado saliendo libros de autores, por ejemplo, lituanos, ¿no? Que hace poco tuvimos de las bálticas, una charla, sí. Luego también de georgianos han salido un nombre como, vamos, Nino Pratishvili, por ejemplo, escribe en alemán, pero ahora mismo... Sí, pero es un grandísimo éxito. Que tú lo has pronunciado muy bien. Sí. Pues claro, yo creo que ya con todos estos conflictos, todas las antiguas repúblicas soviéticas que antes estaban bajo el paraguas en la sombra de la Rusia,
pues parece que están saliendo de esta sombra y cobran más visibilidad. Y yo, vamos, no quiero pecar de optimista, pero sí, un poco optimista. Había que ver las colas allá de Gospodinov. Sí. Y es una literatura que hasta ahora pocos lectores españoles se preguntaban qué está pasando en la literatura búlgara en estos momentos. Quiero decir que es increíble. Ayer había en la Feria del Libro una cola importante y de gente que llevaban el último para firmar, pero que eran lectores. Me encontré a un fotógrafo que me dijo, no, me he leído todos los libros de Gospodinov, soy un gran fan. Entonces yo creo que hemos roto la maldición, como yo decía, bueno, lo dice una amiga mía, editora, Irene Antón, de Errata Nature, que me decía, un día me llamó por teléfono, bueno, cuando nos llamábamos la gente, no escribíamos tantos WhatsApps, y me llamó y me dijo, oye, pues ya voy por la segunda edición o tercera edición de un libro así, de 500 páginas, fantástico. Tú no eres como las demás madres, que había sacado de Elisabeth, bueno, un nombre larguísimo en alemán, porque esta era la broma. Me dijo, Mercedes, estoy sorprendida porque es un libro con un apellido de la señora impronunciable. Y la gente llega a la librería y dice, deme el libro ese de las madres, y no sabían decir, claro, el autor. Y entonces esta es la broma, que se ha roto la maldición esta de que son, ¿sabes? Apellidos a veces muy largos y muy impronunciables, a menos de que tengas un nativo al lado, como en estos momentos yo, que te lo dice correctamente, pero claro, es más fácil decir, pues yo qué sé, un nombre italiano, Italo Calvino. ¿Quién no sabe decirlo? ¿Quién no sabe decirlo? Pero bueno, yo creo que sí, que se ha abierto bastante el espacio. Krasnahorkai, que, a ver, yo porque ya nos hicimos amigos, me costó bastante llegar a Krasnahorkai, pero que es el húngaro, bueno, está recibiendo todos los premios. Y además, luego empecé a saber que en Nueva York, oye, que son plazas duras, porque los estadounidenses son de su lengua y hacen poquísimas traducciones, esto lo sabrás, ¿no? 1%. Un 1% de los libros de... Yo, son unas cifras... En Gran Bretaña llega a 3% algunas veces. Son unas cifras comparadas a Francia, que traducen tantísimo. En Europa, pues 15, 17, claro, 20... Pero imagínate la diferencia del 15 al 1, es que es muy fuerte. Y que un húngaro de nombre larguísimo sea allí, sea un éxito, esté continuamente en el New York Review of Books y tal, con reseñas, dices, es bastante espectacular. Y un autor, en esto quiero volver contigo, difícil. O sea, que no son lecturas de estas, ¿sabes? De usar y tirar. Antes se decía o por lo menos lo decían los franceses, no sé si... mi yerno me corregirá, que eran de estación. ¿Sabes? Porque en las estaciones había literatura de como estación. La canción de verano, hay libros que son de verano. Sí. Y en las estaciones, es verdad, en el AVE, si empiezas a mirar, te quedas aterrorizado, porque es una cosa de estos bestsellers que sabes que es un mundo paralelo, que se venden, pero que tú jamás vas a leer. Sí. Entonces... es muy curioso que hayan roto todas estas fronteras, y que la gente esté interesada, y luego a través de la literatura, tú lo sabes, penetras mucho en las realidades de cada país, aunque sea un autor de género fantástico, penetras en las realidades, a veces de una forma más intensa que leyéndote una columna de un politólogo en la sección de internacional, que te describe todo, ¿sabes? Pero falta, por eso hay que hacer la defensa de la literatura, que te acerca mucho. Imagínate todo lo que se leyó en todas las partes del mundo, una historia de Colombia, como la de García Márquez, lo leyó todo el mundo. Claro, entonces, o por poner ejemplo, el Quijote. Entonces, claro, no se puede comparar a un análisis político, ¿sabes? A la frialdad de esto de
de una cosa quirúrgica, que te expliquen quiénes son los... Porque falta, claro, falta todo el rato, si no, no existe. Hay una autora canadiense que ganó el premio Nobel, Alice Munro, que es engañosa, porque aparentemente son relatos realistas, pero siempre hay algún truco, ¿sabes? Hay algo que no se dice en el relato y te quedas desconcertado y hace pensar. Entonces yo siempre decía que leerte un cuento te hacía trabajar como en un taller, como un taller de literatura con el escritor, ¿no? Que estabas pensando, ¿qué falta aquí? Esta frase que no ha terminado, este personaje de repente desaparece, ¿dónde ha ido? Y al final hay alguna clave, ¿sabes? Estos autores que hacen trabajar al lector, que al fin de cuentas, ¿no? Es lo interesante. Claro. ¿No? ¿Tú que eres yo sí lo entiendo. Maestra de lectura también. Sí. Claro. Mira, te quería preguntar sobre tu libro, sobre este último libro del Drina al Vístola. Mira, aquí hace una selección de 30 autores, sí. Aquí aparecen autores polacos, autores rumanos, luego de la antigua Yugoslavia, porque allí hay muchos países en muy poco espacio realmente. Luego hay dos checos, un búlgaro, unos cuantos húngaros y 3 ucranianos también. Lo que te quería preguntar es si tenías un criterio para seleccionar... Vamos, has dicho ya que ha sido una selección personal, sí. Pero si, ¿qué criterio has seguido, por ejemplo, para seleccionar? Que hay bastante, por ejemplo, autores polacos, pero hay menos checos. Hay porque ucranianos. Se traduce más. Claro. A ver, tú que perteneces al universo de la traducción. Por eso hay que hacer una defensa de los buenos traductores que se dediquen a esto, porque yo he conocido traductores muy buenos. Mi amiga Judith Shantus es la que introduce a Peter Esterházy en España, introduce del universo húngaro, quiero decir que es una literatura muy rica. Estaba ella y otro, es que no daban abasto. Entonces por esto es importante la formación de nuevos traductores. Yo con Judith lo había hablado, estaba muy agobiada porque ya no podía aceptar nuevos encargos y bueno, y luego viene cuando ya se empiezan a formar, empiezan a traducir a Magda Szabó, que yo la incluí, es una escritora, bueno, alucinante. O sea, si habéis leído o no lo habéis leído, La Puerta, es impresionante. Qué personaje construye, una humilde criada que se entera de todo, en una época que ya es la época que uno percibe de la dictadura, de tal. Bueno, el estilo era fantástico. Bueno, es una figura nacional, Magda Szabó, en Hungría. Entonces, es importante y yo he ido leyendo conforme... Es verdad que hay 2 checos y evidentemente todos pensamos en Kundera. Luego no quería referirme a lo evidente de Kafka, sí, que le hubiera tenido que dedicar este libro. Claro. Es que hay que tener cuidado porque, claro, me gusta la divulgación, claro. Kafka resumido en 5 páginas es un poco patético, ¿no? Entonces, he funcionado mucho con traducciones. Todo este largo rollo introductorio viene a que los polacos son muy activos en promocionar autores, pagar todas las traducciones, tienen instituto polaco, que esto sí parece una tontería, pero claro, tenemos instituto, el Goethe Institute, sí, el británico, el francés, que el francés no paran de hacer, y muy bien, oye, que son muy activos. Pero claro, los polacos tienen un instituto, tienen institutos muy importantes, El Instituto de París en París tienen librería, la Librairie Polonaise, en el centro de Saint-Germain. Entonces, claro, se han dedicado en cuerpo y alma, y esto es importante. A ver, que no sea solo trabajo de traductores de forma individual, sino que los gobiernos,
correspondientes, cambien de un signo a otro, lo que sea, tengan clara que esa cultura hay que promocionarla. Es muy importante, luego sabes, se necesita apoyo. En la cultura, sea lo que sea, se necesita apoyo, sostenerlo, sostener la divulgación, etcétera. Y entonces de repente, claro, digo, pues sí, hay siete polacos, a partir de que, bueno, que hay una gran literatura, tú lo sabes, es país vecino vuestro, los poetas. Poesía polaca es como aquí decir vino de Rioja, quiere decir que es una marca de calidad. Tienen grandísimos poetas, 2 premios Nobel, Szymborska y Miłosz, pero el grandísimo Herbert, Zagajewski, están todos incluidos aquí, todos estos poetas, ya incluir todos estos poetas ya son 4, que son grandes. Entonces, bueno, por eso lo de las literaturas, buscar un equilibrio a veces es difícil. Y luego de los checos me interesaba unos autores que quizás son menos populares que Kundera, pero que me parecieron con un estilo literario fantástico, con un trabajo en cada frase, en cada el lenguaje. Y entonces me interesaron mucho. Habían aparecido uno en Impedimenta, el otro. Entonces también valoro el trabajo literario, ¿eh? O sea, que a mí me apasione, porque creo que hay que seguir insistiendo en esto. Más, a ver, es evidente que hay que insistir en los grandísimos reconocidos, esto por supuesto. Pero hay algunos que tienen menos obra, pues no sé, Kundera tendrá los 25 o 30, y hay otros autores que a lo mejor sacaron 3 o 4, pero que son extraordinarios, ¿sabes? De estos, bueno, los que hayan leído aquí de mi amigo Vilamatas, Bartleby y compañía, los escritores del no, de estos que se pararon, que de repente dijeron ya no escribo más, pero que las obras que dejan son increíbles, ¿no? Entonces esta tendencia, esta parte de bibliografía escasa también me ha producido siempre mucha curiosidad, porque tienes los autores, hoy hemos citado a Conrad, grandísimas novelas, pero hay otros en cada literatura. Bueno, aquí tenemos un ejemplo clarísimo, falleció en un accidente, pero Martín Santos, claro, que por circunstancias de la vida, o por ya sea por un accidente y fallecen jóvenes, por etcétera o tal, o por una decisión personal que se deciden apartarse y tal, y dejan unos libros que se estudian en las escuelas. Es impresionante. He incluido a una polaca que me apasiona, Ida Fink, que es muy curioso, también con esto de las lenguas que hablábamos. Ida Fink es una chica que además lo narra en un libro que para mí fue deslumbrante, la manera que narra el viaje, además sin particularizar, ¿cómo decir?, con una mínima escritura. Tú que sabes tanto, bueno, que has leído muchísimo a Chekhov, esa concisión, ¿no? Y Babel, esa concisión del lenguaje, narra la huida de un gueto de Ucrania, ella y su hermana judías, atravesando toda Europa. Y se titula El viaje, y me dejó un estilo literario impresionante. Dije, hay que seguir la pista, pero bueno, como siempre, hay que esperar a traducciones y tal. Y entonces esa mujer al final acaba la guerra, por un tiempo vuelve a Polonia y luego se va a vivir a Israel. Y además trabaja en la transcripción tremenda de sobrevivientes. Ella transcribía historias, que me imagino que algunos de sus cuentos, a través de estas transcripciones, ella elaboraba, pero ya te digo, huyendo de lo evidente, o sea, es estas frases sobrecogedoras, pero no te da detalles, ¿sabes? No te da detalles de masacres, no sé cómo decirte, entiendo. Esta especie de terror ambiental. Y bueno, para mí es una maestra, tiene poca obra, pero allí decidió seguir escribiendo en polaco, que era su lengua, y entonces con lo cual no era conocida ni en un sitio ni en otro, porque en Israel estaban por la historia del hebreo y en Polonia pues era alguien que se había ido, ¿sabes? Estas cosas, que escritores que
quedan en tierra de nadie. Bueno, me han interesado siempre muchas veces, aparte de la escritura, de la altura literaria, esos casos que se dan de curiosamente, a lo mejor aislados, que se les reconoce después de su fallecimiento, 20 años después, empiezan a editarlos. Bueno, hay casos siempre muy curiosos. Mercedes, como has dicho, esto han pasado ya unos 10 años desde este libro, ¿no?, que tú has seguido leyendo. Si nos podías recomendar y hablar de algunos autores que especialmente te han producido un impacto fuerte, y bueno, a lo mejor sí se conoce o no se conoce, no sé, alguna recomendación de estos autores. ¿Pero actuales? Bueno, de contemporáneo, no necesariamente vivos, pero más o menos del siglo final. Es que esto a veces me lo preguntan, ¿no? Cuando haces crítica literaria en periódicos, encuentro a alguien o alguna señora, ¿qué me recomendarías? Me quedo como asustada porque digo, bueno, de novedad de que esté ahí en las mesas de las librerías o que tengas que ir a buscar en un estante, ¿no? No, para ti. A ver, para mí, lo sabe mi familia, yo me hubiera encantado eso cuando te dicen, ¿qué autor hubieras querido conocer? Me gusta muchísimo Joseph Roth. El austríaco galiciano. Yo creo que me inicio en mi interés por toda la Europa Central, empiezo a leer a Joseph Roth, a todos estos vieneses fantásticos, Arthur Schnitzer. Cuando estudiaba la carrera empecé a devorar el imperio austrohúngaro. Que hay publicado Acantilado, ¿verdad? Sí, hay unos autores. Sí. Bueno, lo que era la Viena de aquellos años. Sí. La Viena de entreguerras, bueno, o de comienzos de... Son unos autores espléndidos. Entonces, bueno, Joseph Roth, además está permanentemente. Ahora en Alianza Editorial le han sacado otro, quiero decir que los están reeditando mucho. A ver, claro, súper contemporáneos. Bueno, hoy hablábamos, voy a recomendar un libro de una autora rusa que me entusiasmó, de Acantilado, Stepanova. Stepanova, sí. Stepanova. María Stepanova, sí. María Stepanova. Y es memoria de la memoria, sí. Memoria de la memoria o memoria sí, contra aquí. Memoria de la memoria. Sí. Es impresionante, a mí me gustó muchísimo, ¿eh? La publicaron hace 2 años o 3, es que es verdad que enseguida, en cuanto pasa, es espléndido porque ella hace una especie de recorrido vital, historia de su familia, también contando su vida. Es una gran intelectual que es poeta. De poesía suya me he leído poco, tú habrás leído más, y me has dicho que se ha ido, que vive en el exilio. Tengo que hacer un nuevo libro de exilio. Sí. De exilio de Putin, los que se van. Sí, claro, eso no lo pude incluir. Sí. Tengo que abrir un apartado. Le voy a decir a mi editor que tengo que abrir un apartado en los exilios. Sí, porque hay muchos. Hemos estado comentando, y este un autor que fantástico, unos relatos, Dios mío, en Libros del Asteroide, Maxim Osipov. Sí. Es fantástico. En Libros del Asteroide tiene 2 volúmenes. Y bueno, seguimos con el caso ruso. Y entonces, por ejemplo, de francesa, que siempre me gusta escribir de literatura francesa, en Anagrama hay varios libros de una escritora que me gusta mucho, que es Delphine de Vigan. De Vigan, lo he pronunciado mal seguramente, pero no, estoy mirando a Roman. Hay que pronunciar el de Vigan con V. Y con Emmanuel Carrère, son los franceses quizás que me interesan más, y el muy polémico Houellebecq. A ver, ¿qué pasa con Houellebecq? Es polémico, puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, hay que leerlo, porque hace una radiografía que nadie quiere hacer de nuestras sociedades actuales, una radiografía muy incisiva, muy sangrante. Y repito, puedes estar de acuerdo o no, pero tiene de repente algunos pasajes magistrales. O sea, es un escritor que tiene
todo en su favor para ser antipático. Y lo vi una vez y era, vamos, estaba imposible, debía estar totalmente bebido, imposible de hablar, pero claro, Vive en Canarias, ¿no? Se fue a Canarias durante una época, luego se fue a Francia. Almería también. En Almería, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí. Pero oye, Almería no sé qué tiene, porque Peter Hanke, el alemán también, debe tener algo, ¿eh? Y de vez en cuando los escritores... Cierto. Claro, Lo de es verdad. película de oeste. Sí, es verdad Hay un componente. que para algunos europeos Almería debe ser como la idea de... bueno, de la luna es, ¿cómo se llama? La isla esta de Tenerife, Lanzarote, ¿no? Que también es paisaje lunar. Pero sí, esta cosa del desierto, de estar apastrados, se ponen a escribir y tal, y con Almería pasa algo. Yo de momento sé de Peter Hanke, y además Peter Hanke ha pasado temporadas largas, y de Houellebecq, no sé, y alguno más que se nos escape, que están de incógnito en estos momentos, no sé. Pero bueno, son... Y el otro día me preguntaban, me preguntaba mi hermano, dice, oye, ¿vale la pena leer, porque estaba un poco asustado, porque son 4 volúmenes de la historia de Mussolini, que la titula M, el autor? Y ahora tendría que revisar qué editorial es. Alfaguara, yo diría que Alfaguara. Han hecho una serie, y entonces esto es curioso, porque me interesa siempre mucho el tema de las biografías. Él hace lo que es la historia de Mussolini en 4 tomos, lo que fue para Italia, pero empieza en los comienzos, porque él empieza en los años 20, él era militante socialista. Es el nacimiento del fascismo, como un militante socialista con el fin de de la Primera Guerra Mundial, que esto también pasó en Alemania, ¿no? Con la decepción, volvían asqueados de la guerra y con ideas fanáticas, y cualquier orador inspirado y visionario, que era el caso de Mussolini, arrastraba masas. Y entonces es muy interesante, porque él no lo hace como una biografía de aquellas tradicionales. Nació en no sé qué sitio, su padre era no sé qué, y entonces se trasladan a no sé dónde, tal, ¿sabes? La cronología. No, lo hace una biografía de mosaico, ¿no? De muchas fuentes. Entonces introduce cartas entre ellos de que se mandaban Mussolini, el conde Chiano, el otro, generales suyos, que ahora no recuerdo el nombre, aparecen y con un estilo fantástico. Bueno, cartas, memorias de otros que dejaron escritos, luego va siguiendo todo el proceso de los años de Mussolini en Italia hasta el fin de la guerra. Y es fantástico. Hombre, yo lo que le recomendé a este lector, que era mi hermano, que hay que perder el miedo, y dice, ¿pero cuál me recomiendas? Digo, hombre, léete el primero, y si te apasiona ya sigues. Pero bueno, tiene un lenguaje muy ágil, muy bien estructurado todo, no hay nada que pierda el hilo, y es esto, él viene del mundo, una mezcla del periodismo y profesor de universidad, no me acuerdo si era Bolonia, y el resultado es bueno. Son de estos libros actuales, que puedes leer el primer tomo, y si te sigue apasionando, continuar. Y luego, pues, de poesía, que siempre hay que recomendar algo, ¿no? Sagayevsky, que lo hemos estado recomendando, y el otro día presenté a Ana Blandiana, estuvimos en una conversación como contigo en Madrid, y Ana Blandiana, que es premio Princesa de Asturias, es muy buena. Ella tiene, como poeta, evidentemente, mucho reconocimiento, y luego tiene unos relatos también de género. Volvemos a esto, que no son realistas, de género semifantástico, pero con un lirismo maravilloso, muy buena escritora. No sé, algunas sugerencias, sí. Bueno, a lo mejor nuestros oyentes tienen preguntas, pues me encantaría. Sí, por favor.
Bueno, yo soy una gran fan de Mercedes Momán. Ay, muchas gracias. La sigo desde hace mucho tiempo y he leído algunos de sus libros. Y del Drin al Vístula, en el prólogo, hace una explicación, claro, un poco como explicando la selección que ha hecho, ¿no? Y entonces efectivamente mencionas a algunos autores que se han quedado fuera, pues claro, por razones de espacio y tal. Y es verdad que mencionas a un poeta y escritor serbio que a mí me gusta muchísimo, que es Charles Simic. Hombre, claro, claro. Ese fue un caso también muy típico. Muy típico, se fue a América. Obtuvo las máximas, fue muy galardonado, sí, incluso sí. con los máximos galardones, en una escritura que no es nada convencional, porque él nunca renunció a esa originalidad que caracteriza tanto su prosa como su poesía. Y me gustaría saber si lo has incluido en alguno de los libros nuevos a Charles Simic, o qué piensas de él, o si piensas hacer un libro, o incluirlo en los exilios, o un poco tu opinión. Esta idea de los exilios está surgiendo sin parar, ¿eh? Ojo que vale, es un caso muy especial, sí. Armo un nuevo libro de exilios, porque es verdad que es un tema inagotable, ¿eh? Claro. Estábamos hablando antes, no quiero hablarlo en broma, pero es que me vi que es un tema inagotable. Hay muy buenos, tú me has citado a Simic, lo podía haber incluido. Fíjate que yo incluí de balcánicos a mí, bueno, es que Dubravka Ugresic, que ayer estuvimos hablando, es de las autoras también favoritas de Gospodinov. Era espectacular, con la mala suerte que ha fallecido hace poco, en fin. Y para mí era una autora, bueno, de lo mejor de nuestra época, no sé nunca cuánto decirlo, de varias décadas, buenísima. Incluía a mi querido amigo Predrag Matvejević, el croata, que le escribió mucho. Eso me interesaba, la gente que escribía sobre exilio como idea, que María Zambrano es su caso, ¿no? Que divagan siempre, reflexionan sobre la herida del exilio, como decía Seferis, esta herida permanente que nunca acaba, porque ellos se fueron de sus patrias, pero nunca acababa, la herida permanece. Y Simic, pues sí, sí, o para futuro libro, pequeño libro de exilio, que le puedo decir a Casia, o no, ya en serio, quiero hacer otro volumen de literaturas europeas, porque hay que ser serios y hay muy buenos autores. Y me gusta que me hayas dicho lo de Charles Simic, porque yo lo he citado, pero a veces, pero lo ha citado mucho, mira, que te va a sorprender, porque no es un lector tan fervoroso de poetas. Normalmente cita a narradores. Vilamatas. A Vilamatas le gusta muchísimo Charles Simic, sí, le pega. Y lo ha citado en muchas columnas de estas que hace y tal. Sí, sí. Y bueno, pues gracias por habérmelo recordado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sorry, can I ask in English? Because my Spanish is not I'm a researcher and writer from Sarajevo. I was born near this river, Drina, which is in your title. Yeah. And I just wanted to ask you, you mentioned this evening Danilo Kiš, Dubravka Ugresic, Predrag Matvejević. But do you know, and in Spain, is there any reception of the recent authors? For example, this generation which have written a lot of works about wars, about dissolution of the Yugoslavia. Yes, I like so much a Bosnian author that he was a soldier, he was captain, and the name is Faruk Sejic. Faruk Sejic is a master. Yes, he is. It's fantastic. It's fantastic. One of my best friends are the translators of Serbian, Bosnian, Croat language. One is Miguel Roan, and another is a couple, Luisa Fernanda Garrido y Tijomir. Luisa Fernanda me escribió y me dijo, sé que vas a presentar a José de Narfana. They are very, very close friends, and they recommended me from time to time.
and Miguel, that is a young translator, is a new translator in this land. He recommended me, and I recommended him for a publishing house, Farouk. Farouk is fantastic. Yes, maybe now he's the main Bosnian writer, beside Alexander Hamon, who like Nabokov started to write in English, but and he is famous as in Bosnia. Sí. Hamon is very, very good guy. I like so much. But he writes in English, no? Yes, he also participates in the translation. He is a translator to Bosnian, and he changed a lot, and that is also the important process of the translation. Mm-hmm. It is like a rewriting of that book. Yes, yes. Where are you from? From Sarajevo. From Sarajevo. Yes, from Sarajevo. From Sarajevo. I know Sarajevo. Well, I like so much the short stories of Ivo Andrić. Yeah, he is the Nobel Prize. Yeah. And also Juan Guaido Solo wrote 2 books about Sarajevo. Juan Guaido Solo, who wrote about Andalusia, and as well about Sarajevo, about that nexus between Muslim and Jewish minorities. Yes. So he is a very important writer in Bosnian context, for example. Well, he was a Nobel Prize. No, he was Nobel Prize or no? I don't think so. Juan Guaido Solo. No, estábamos cambiando de Ivo Andrić. No, Juan Guaido Solo is true. Yeah. Yes. Y además, I went to Sarajevo when Juan was alive, still alive. Yes. Yeah. Yes. Well, he has written a lot. Sí. Había perdido el hilo y es verdad que estaba hablando. Ivo Andrić. Ivo Andrić was Nobel Prize. Sí. He was very good. Well, he has these 2 novels, Drina and the other, but Predrag Matvejević always, he was very friend of mine. He said that the best works of Andrić were the short stories. Yes, his novels are not so good, and we have 2 better writers in our language which are not Nobel Prize because of their political affiliations. It's Miroslav Krleža and Miloš Crnjanski. Yes. They are better than Andrić, but Andrić was good acquainted with that European. But Krleža is a very few translated in Spain. I have read only 1 book. Because his sentence, his language, which is really hard. Maybe. It's not easy to translate. But, well, another female writer that I like very much in the Balkans are Tatiana Tibuleac. Tatiana is fantastic. She's Moldavian. Moldavian. Yeah. Is fantastic. Very, very good writer. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido estupendo. Has conseguido provocarnos un estupendo ataque de ansiedad de todas las cosas que a veces me lo reprochan los amigos. Dice, me vas a arruinar. Sí. Yo como sigo comprando. Me vas a arruinar. Tengo una amiga en Barcelona, me vas a arruinar, basta ya. Digo, vale. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Nada, a ti, por esta charla. Pues siempre nosotros te esperamos aquí en Granada cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por venir y hasta dentro de nada.